activación enzimática es la generada por plásmidos. Ven ahí en el dibujo, son unos anillos que son moléculas de material genético, son fragmentos de ADN circulares, en los cuales están separados del ADN, de la doble cadena de ADN, están separados y forman anillos. Ahora estos plásmidos, cuando se exponen a un antibiótico, pueden generar a nivel de sus sitios de inserción, un pequeño, puede ser triplete de bases purínicas y pirimídicas que le pueden ayudar a esta bacteria a que forme enzimas o forme algún tipo o incremente algún tipo de moléculas que puedan inhibir o eliminar los antibióticos. A eso se llama inactivación enzimática por plásmidos. Entonces, estas moléculas pueden ser adeniladoras, fosforiladoras, acetiladoras. O sea, son enzimas que lo que hacen es que se pegan al antibiótico y lo destruyen. Entonces, es un tipo de activación enzimática por plásmidos, ¿no? Entonces, es un mecanismo de resistencia bacteriana. Otro es alteración de la permeabilidad al fármaco. Existen otros gérmenes, por ejemplo, generalmente los gram positivos, como ven en la parte superior del dibujo, en los cuales la bacteria, al verse agredida por un antibiótico, lo que hace es cambiar la estructura de su membrana celular o de su cápsula y no permite que el antibiótico ingrese. Esa es una segunda forma que sobre todo lo tienen algunos estreptococos, algunos gram negativos resistentes a la micacina y otros aminoglucósidos que cambian la estructura de su pared bacteriana o de su membrana bacteriana. Entonces, aquí tenemos el cambio de la permeabilidad al fármaco. Modificación del sitio blanco. Como hemos visto en la primera diapositiva, hay moléculas que actúan a nivel de la unidad 30S, 50S, de los ribosomas, a nivel del citosol, a nivel del ADN, etcétera. Esos lugares donde va a actuar el antibiótico son sus sitios blancos. Yo le pongo un antibiótico X, tiene que ir a su sitio blanco para que produzca la muerte de la bacteria. Pero si es que no puede llegar a su sitio blanco, no va a producir la muerte de la bacteria. Entonces, como ven en la parte, en la bacteria, ¿qué es lo que ven ahí donde hay un círculo blanco? Hacia abajo. Hay un antibiótico, una molécula de antibiótico que está de color rojo y el antibiótico llega, si se une a su sitio blanco, pues destruye a la bacteria. Pero esta bacteria puede cambiar su sitio blanco. Si antes era medio circular, lo puede volver medio triangular y el antibiótico ya no puede agregarse a esta parte. Entonces, cambiando la estructura de su sitio blanco, es como si la molécula de antibiótico ya no reconociera, estuviera ahí dentro de la célula, pero no sabe dónde va a ir. Anda perdida esa molécula de antibiótico y pues no va a producir la unión a su sitio blanco y no va a destruir a la célula, a la bacteria. Es otra forma de producir resistencia bacteriana.
Alteración de su función metabólica. Existen algunas bacterias que producen cambios, como les decía, de su metabolismo. Por ejemplo, cuando la bacteria eh, tiene la capacidad de producir energía utilizando los nutrientes de las células. Y cuando nosotros le ponemos un antibiótico X, entonces, si nos va a ir bien, va a ir a cambiar la estructura del metabolismo de la bacteria. Ya no va a utilizar, por ejemplo, energía a través del azúcar. Pero si no le dejamos a la bacteria, no tratamos completamente la infección, puede cambiar su función metabólica y ya no obtener energía a través de la glucosa, sino puede buscar otras formas de obtener energía. Entonces, este antibiótico que actuaba a nivel rompiendo esa vía de obtención de energía ya no va a funcionar porque la bacteria ha buscado otra forma de obtener energía. Entonces es una forma en la que la bacteria evade el tratamiento antibiótico. Aquí, igual en la parte inferior del dibujo, ven, ¿no? El antibiótico ingresa al interior de la bacteria, pero las bacterias también pueden utilizar las porinas que tiene la pared bacteriana para que por esas porinas, pues, el- expulsen al exterior los antibióticos. También se llaman bombas de flujo o también bombas de eflujo. Entonces, esto se utiliza sobre todo contra algunos macrólidos, fluoroquinolonas e incluso algunos betalactámicos. O sea, cuando yo les hablo de fluoroquinolonas, betalactámicos y macrólidos son familias de antibióticos. Y hay bacterias y cuando se trata de estos fármacos pueden utilizar este mecanismo para eliminar hacia el exterior los antibióticos. Ahora, en resumen, los mecanismos de fármacos-resistencia. En este gráfico, pues se ven todos los mecanismos de fármacos-resistencia que hay. Yendo de arriba hacia abajo, a la alteración en la membrana celular. Previenen el ingreso del antibiótico a la célula. 2. Expulsión del antibiótico por bombas de flujo. 3. Conjugación. Es el 1, 2 y 3 del lado izquierdo, las vamos a resumir de la manera siguiente. A esto se llama resistencia por plásmidos. Esto igual es importante porque, bueno, va a ser pregunta de examen. Yo siempre les digo, va a ser pregunta de examen porque va a ser pregunta de examen. Entonces, la infección por plásmidos, ya sabemos que es extracromosómica de la bacteria, es un tipo de respuesta extracromosómica, en la cual hay pequeñas moléculas de material genético que son circulares, son los plásmidos. Ahora, esta bacteria tiene sus plásmidos, ha generado resistencia a través de estos plásmidos. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿De dónde ha conseguido este plásmido? Puede haberse formado en esta bacteria o puede haberlo recibido de otra bacteria. Entonces, hay una transmisión de bacteria a bacteria, se pasan estos plásmidos y, digamos, esta bacteria de arriba le ha pasado el plásmido a esta otra bacteria de abajo. Y aunque nunca se ha expuesto al antibiótico esta bacteria,
pues ya tiene la resistencia porque esta otra bacteria que sí se ha expuesto, pues ya le ha pasado el plásmido. Ahora este plásmido puede romperse, puede destruirse. Y al destruirse este plásmido se forman pequeñas moléculas del plásmido y esas moléculas salen de la célula, pueden ser absorbidas por otras bacterias, se forma una nueva molécula circular y ya tiene la información para generar resistencia. O eso se llama transformación. O pueden haber algunos virus, como ahí está el número 2, traducción, en el cual un virus, un bacteriófago, son virus que ingresan dentro de las bacterias, puede entrar y captar estos genes del plásmido, los sacan de la bacteria y los llevan a otras bacterias. Entonces, son transmisores del plásmido. Cualquiera de estos tres mecanismos son por adquisición del plásmido, de moléculas de plásmido, o cuando se destruye la célula, esas moléculas de plásmido igual son absorbidas por otras bacterias y a eso también se llama transformación. Entonces, otra forma de resistencia bacteriana. Ahora en la parte de abajo. Ahí en la parte 1, en la parte 1, por ejemplo, puede haber alteración en la síntesis de proteínas específicas en la pared celular que no permiten que ingrese el antibiótico. Pueden haber en la parte 2A proteínas intracelulares dentro de la bacteria que cuando ingrese el antibiótico, por ejemplo, en el caso de la 2A, que está buscando su célula diana, entonces que destruyan el antibiótico. Eso va para el 2A, que son enzimas que destruyen el antibiótico que tenía como punto diana la subunidad 50S del ribosoma. 2B son proteínas o enzimas que destruyen el antibiótico que tenía como órgano diana la subunidad 30S. Ahora hay una molécula ahí de DNA, hay una molécula de DNA que tiene proteínas, una RNA polimerasa y su DNA girasa que mantiene enrollado el material genético. Entonces existen antibióticos que actúan a este nivel. Entonces en 3A tenemos enzimas que destruyen el antibiótico que tenía como órgano diana la RNA polimerasa y en 3B proteínas que destruyen el antibiótico que tenía como órgano diana o como punto diana la DNA girasa. Hay otras formas de resistencia antibacteriana que son a través del mecanismo del folato y otros que de plano presentan alteración de la estructura de la membrana. Entonces, son diferentes mecanismos que van a evitar que la bacteria pueda ser destruida. Y todos estos mecanismos son adquiridos, ¿no? Y en algunos casos, pues por plásmidos son pasados de bacteria a bacteria. Ahora, cuando hablamos de el origen, existe una resistencia que puede ser cromosómica y extracromosómica, como lo que hemos hablado. Estos solamente son otros ejemplos. Aquí en el lado izquierdo se ve dos moléculas de ADN exactamente iguales, pero en la parte de arriba ahí está marcadito que existe diferencia a nivel de estas bases urínicas y pirimidínicas.
Entonces, a eso se llama resistencia cromosómica, que a nivel de este punto, su ADN ya presenta una transformación que va a evitar en un futuro que ese antibiótico le dañe, ¿no? Tal vez en un pasado sí podía matarle la bacteria, pero una vez que ha cambiado su estructura cromosómica, ya no. Entonces van cambiando su estructura cromosómica. Y en el lado derecho, lo que les había dicho, ¿no? La conjugación, transducción y transformación, que pueden pasarse el plásmido de célula a célula. Esto es independiente de su ADN. Entonces, este plásmido se desenrolla y puede pasar a otras células. Eso ya es así, fragmentos de este plásmido, eso es transformación. O por traducción, cuando un virus, como un bacteriófago, pues ingresa a la célula, capta este segmento de plásmido y lo lleva a otras células para mantener, para transmitir la infección. Ahora existe también resistencia cruzada. ¿Cuándo se da resistencia cruzada? Se da resistencia cruzada volviendo a esta imagen del principio, cuando los microorganismos resistentes a un determinado antimicrobiano pueden ser resistentes a un determinado antimicrobiano al que nunca se han expuesto. Por ejemplo, si una persona era resistente, no era resistente a ningún antibiótico, pero hace un mal tratamiento, digamos con amoxicilina, hace un mal tratamiento con amoxicilina, no cumple el tratamiento, cumple por 3 días y ya. Sus bacterias han generado resistencia a la amoxicilina. Y luego, más adelante, vuelve a enfermar. Entonces, ya le administran otro antibiótico que tiene una estructura similar a la amoxicilina. Pensamos que le va a hacer bien, porque siempre preguntamos, ¿a tomar algún antibiótico? Sí, amoxicilina, pero nunca me he hecho bien, dicen los pacientes. Ya bueno, entonces démosle eritromicina. Entonces tratamos de buscar otra alternativa de antibiótico y le damos. Generalmente le beneficia, pero tenemos que saber si tienen una estructura similar a esos antibióticos. Porque si tienen una similitud química entre antimicrobianos, la bacteria ya conocía súper bien a la amoxicilina y ya la destruía. Pero si es que no cuando le pasemos el nuevo antibiótico tiene una estructura parecida, químicamente es parecida, este nuevo antibiótico que le estoy dando, la bacteria igual la va a destruir. Si le he dado otro antibiótico, si le da un antibiótico como un macrólido que actuaba a nivel del ADN, a nivel de las unidades 50S. La bacteria ha generado resistencia, pero luego le doy una lincosamida como la clindamicina, que actúa a ese mismo nivel y tiene una estructura química parecida. Esta bacteria que nunca le ha hecho nada, que nunca le han dado lincosamidas, pensamos que le va a hacer bien y va a matar a la bacteria. Pero como ya conocía los macrólidos y le hemos dado una lincosamida que tiene una estructura parecida, pues ahí, una vez que ingrese la lincosamida, pues la va a destruir. ¿Por qué? Porque tenía una estructura parecida y porque igual iba a ir a buscar la subunidad 50S del ribosoma. Entonces, no le va a hacer nada. O por similitud en la parte activa de la molécula. Algunos antibióticos tienen una parte activa, entonces cuando esa parte activa es similar a otra parte activa de otro antibiótico, igual la bacteria lo reconoce y lo destruye, ¿no? Eso puede ser en caso de algunas enzimas. Limitación de la farmacoresistencia.
Es posible reducir al mínimo el surgimiento de farmacoresistencia en las infecciones de las maneras siguientes. Esto les va a servir para toda su vida. Mantener una concentración suficientemente elevada del fármaco en los tejidos para inhibir tanto la población original como los mutantes del primer paso. ¿A qué se refiere eso? Lo que les decía al principio. Si es que la dosis de un antibiótico es 200 miligramos en la población adulta cada 6 horas, digamos, pues tiene que ser los 200 miligramos cada 6 horas. Si tiene que darse por 10 días, tiene que cumplirse los 10 días. ¿Por qué? Porque se ha visto que ese fármaco tiene una vida media en el cuerpo lo suficientemente adecuada como para matar al germen si le damos 200 miligramos. Entonces, si le damos 200, le va a ir bien. Si sabemos que en 7 a 10 días van a terminar de matar al germen y está demostrado por evidencia científica, entonces tenemos que darle 7 a 10 días. Pues si le damos 3 días, no vamos a matar a la bacteria. Y las sí quedan, van a formar resistencia y se van a volver a multiplicar. Entonces, dando la dosis adecuada, el tiempo adecuado y si es un antibiótico para tenemos una infección por un gram positivo, le vamos a dar un antibiótico adecuado para un gram positivo, entonces también vamos a evitar que se forme farmacoresistencia. No le podemos dar un antibiótico para un germen gram negativo a una infección que sea por gram positivo. Entonces, tenemos que utilizar el antibiótico adecuado a la infección que estamos tratando. Otra forma de limitar la farmacoresistencia, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, que van a escuchar bastante a partir de ahora porque es una infección bastante endémica en nuestro país, es la utilización de un tratamiento asociado para la tuberculosis. Se utilizan cuatro diferentes antibióticos, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, que ya los van a conocer más adelante cuando hablemos de tuberculosis. Entonces es un tratamiento tetra asociado. Actúan a diferentes niveles del micobacterio tuberculosis con el objetivo de matarlo. Alguno alterará su membrana, otro ingresará dentro de la célula, otro actuará a nivel de su ADN, etcétera. Entonces, la forma de matar a la célula. Se ha visto que existe resistencia a la rifampicina y se ha visto también que existe resistencia a la isoniazida en muchas cepas de la tuberculosis. Por eso, incluso hay tabletas en las que en una misma tableta está la rifampicina y la isoniazida. No vienen dos diferentes, isoniazida y rifampicina. Si hay tratamientos en los que en uno solo vienen los dos. ¿Para qué? Para evitar que se genere resistencia a uno o al otro. Y por eso le damos los dos en uno para evitar que se produzca una resistencia cruzada en la bacteria. Otra forma es evitar el contacto del microorganismo con un fármaco especialmente valioso. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo una infección, un paciente con una infección severa, puede ser por una infección urinaria, y me sale el antibiograma. El antibiograma simplemente es como un informe de laboratorio que me dice, estos antibióticos matan a este germen, estos antibióticos no. Bueno, entonces voy a utilizar uno de estos que sí mata al germen. Ahora, dentro de esa lista de los gérmenes que sí matan al germen, eh, pues hay varios. Hay algunos que pueden costar barato, ellos pueden costar muy caro. Entonces no me voy a ir a agarrar primero el más caro. Voy a utilizar el más barato, el que está disponible.
Y aunque tenga mucho dinero, que sea la persona, no le voy a pedir el más caro, le ponemos el más caro. No, voy a empezar tal vez con los fármacos básicos. Si es que un fármaco básico mata al germen, pues lo voy a utilizar. No voy a utilizar el más completo, ni el que es el más caro, qué sé yo, y lo voy a guardar mejor este fármaco para cuando este paciente desarrolle resistencia y tenga que utilizar este fármaco valioso recién. Entonces, no le ando poniendo ahí, le pondré mejor esto que es más fuerte. No, no me lo voy a guardar pero en algún momento, porque este paciente su vida no termina mañana, tiene muchos años de vida todavía y probablemente va a sufrir muchas infecciones en el transcurso de su vida y estos fármacos valiosos pues me los voy guardando. Si ha tenido infección urinaria hace 2 años, le ha ido bien con la amoxicilina, genial. Hoy vuelve con infección urinaria, le vuelvo a dar amoxicilina, y le doy bien y la persona cumple el tratamiento, le va a ir bien, genial. Y si de aquí a unos 4 años tiene infección urinaria, le vuelvo a dar amoxicilina, le va a ir bien porque ha tomado bien el antibiótico, le va a ir bien, genial. No necesito utilizar nada más complejo. Pero si es que no ha tomado bien el antibiótico hace 2 años, hoy va a venir con una infección urinaria donde yo le voy a dar amoxicilina, no le va a hacer nada. Entonces voy a utilizar alguno de mis fármacos valiosos. Ya le voy a dar Cefixime, que es una cefalosporina, eh, que es una cefalosporina de tercera generación. Entonces le doy una cefalosporina y con la cefalosporina le va a ir bien. De aquí a 2 años vuelve, ya es resistente a la amoxicilina, pero le va bien con cefalosporina porque le ha curado. Entonces me mantengo ahora con la cefalosporina. Y si en algunos años vuelvo con una infección urinaria que es resistente a cefalosporina, entonces utilizo otro fármaco que sea valioso, que le pueda curar. Entonces, no me tengo que ir con lo más fuerte. A veces vienen pacientes y dicen, tenía esto y ¿qué le han dado? Me han dado acitromicina. ¿Por qué? Si antes de la acitromicina deberían haberle dado amoxicilina, eritromicina, dicloxacilina o cotrimoxazol. No digo que ese es el esquema, pero, o sea, hay medicamentos más básicos que se podrían haber dado antes de entrar directamente a la citromicina, cuando ya así ya estamos quemando, estamos botando los otros medicamentos básicos que podrían habernos servido. Entonces le estamos quitando la posibilidad de que pueda defenderse en un futuro. Consecuencias clínicas de la farmacoresistencia. Entonces, los microorganismos resistentes a un determinado antimicrobiano también pueden ser resistentes a otro antimicrobiano que comparten su mismo mecanismo de acción. Ya hemos visto eso. Vean esta placa. Estas son cajas Petri. Vamos a ver en nuestras prácticas, pero lo que hacemos nosotros son cultivos. Y yo hablaba con los chicos sobre los cultivos y bueno, lo que hacemos cultivar es lo mismo que cultivan los agrónomos, ¿no? Siembran una semilla y esperan a que crezca lo que han sembrado. Entonces, si han sembrado mandarina, qué sé yo, ¿qué va a crecer? Mandarina. Si han sembrado plátano, ¿qué va a crecer? Plátano. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos, bueno, no a veces, siempre que nosotros tenemos un paciente infectado, está con fiebre, que está con malestar, lo que hacemos es sembrar su sangre. Pero si tiene infección urinaria, sembramos su orín. Si tiene, eh, si tiene datos de meningitis, inflamación de las meninges, sembramos líquido cefalorraquídeo.
A eso se llama cultivos. Entonces, cuando es cultivo de sangre, se llama hemocultivo. Cultivo de orina, urocultivo. Cultivo de líquido cefalorraquídeo. Cuando sembramos las deposiciones de nuestro paciente con una diarrea terrible, se llama coprocultivo. Cuando tiene pus en el brazo o en la pierna, sembramos también esa pus y se llama un cultivo de exudado. Así, cualquier secreción o cualquier exudado del cuerpo puede ser sembrado. En estas cajitas Petri ponemos las condiciones ideales para sembrar, la temperatura, los micronutrientes, etcétera, y sembramos la sangre, la orina y lo extendemos ahí. Y vemos qué germen va a crecer. Y vemos qué germen va a crecer y luego identificamos en el microscopio qué germen es. Y luego tenemos nuestro reporte que se llama el antibiograma. Y en el antibiograma nos dicen, aquí tenemos un antibiograma, en el antibiograma nos dice ahí, examen, ¿cuál es? Urocultivo. ¿Qué es el sembrado? Orina. Diagnóstico microbiológico, Escherichia coli, cepa productora de ble. Entonces, tiene resistencia esta Escherichia coli, que es una bacteria, es un bacilo gram negativo. Entonces, y al lado, vean el antibiograma. Ahí dice nitrofurantoína sensible, imipenem sensible, amicacina sensible. ¿Qué significa esa S? Que estos antibióticos sí van a matar a la bacteria, pero a partir de ahí, cotrimoxazol, resistente, amoxicilina, resistente, ciprofloxacina, resistente, ácido nalidíxico, resistente, gentamicina, resistente, amoxiclavulámico, resistente, cefotaxima, resistente, astreonam, resistente. O sea, ¿cuántos antibióticos tengo ahí para darle a este paciente? Tres, los tres primeros, cualquiera de ellos. El primero tiene un sabor amargo y la gente no lo cumple de plano. Y los otros dos solamente hay por vena. Entonces, para esta infección urinaria, tiene que internarse para recibir este antibiótico. Y miren, este urocultivo, es un urocultivo, es del 11 de diciembre del 2023. La fecha de solicitud y el reporte es del 27 de diciembre del 2023. Entonces, así los gérmenes se van haciendo resistentes, 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 resistentes. ¿Y cómo he llegado a tener este reporte de antibiograma? ¿Cómo sé que es resistente al cotrimoxazol? ¿Cómo sé que es resistente a la amoxicilina o a la ciprofloxacina? Vuelvo aquí atrás. Y vean en estas cajas Petri, está sembrado en cada uno, son diferentes, ¿no? Digamos, está sembrado la orina, en otro sangre, qué sé yo, diferentes muestras de sangre, y ya empezó a crecer. ¿Qué ha crecido? Escherichia coli. Bueno, ya, ¿qué es Escherichia coli? Ahora, ¿qué antibiótico le va a matar? Bueno, y esos como que ven como botoncitos pequeñitos en blanco son antibióticos. Entonces yo le voy poniendo antibióticos a mi caja Petri y si alrededor produce un aura negra, significa que el antibiótico mata a estos gérmenes, los mata. Pero si no hay esa aura alrededor, significa que le he puesto el antibiótico, igual ahí abajo del antibiótico están creciendo. Entonces, estos son diferentes antibióticos. Entonces, voy a ver, digamos que ¿qué es? Esto digamos que es nitrofurantoína. Esto es amicacina. Y así, cada uno es un antibiótico diferente y así veo qué antibiótico va a matar a este germen.
Y con el tiempo pasaba lo que está abajo, ¿no? Que la mayor parte de los antibióticos cuando se han creado mataban a los gérmenes, mataban a los gérmenes, pero con el tiempo se ha ido formando mucha resistencia antibacteriana y llegamos a un punto donde tenemos esta plaquita, esta caja Petri del lado derecho, donde ve que ahí le pusieron diferentes antibióticos y ninguno, casi, ninguno mata a los gérmenes alrededor. Ese debe ser uno de los gérmenes que es resistente a casi todo. Y les digo ahí, aquí en la terapia intensiva tenemos gérmenes que a los cuales ningún antibiótico les hace nada, es resistente a todo. Así tenemos hay pseudomonas que son resistentes a todo, hay el famoso Acinetobacter baumani que es resistente a todo. Cuando un paciente empeora, le hacemos cultivos y me sale ese germen y pido un antibiograma parecido a esto y me sale resistente a todo, resistente, entonces, ¿qué me queda hacer? Le doy soporte vital, pero a veces la infección termina invadiéndole al paciente y termina falleciendo. Entonces, esta historia de los antibióticos y de la resistencia a los antibióticos, lastimosamente es por un mal manejo de antibióticos, que no lo hacemos ahora, ¿no? Ahora ya contamos con la información suficiente, pero mal manejo de antibióticos que se ha realizado a lo largo de las décadas anteriores y que hemos llegado a este punto donde ya solamente estamos cosechando las complicaciones de esa mala prescripción de antibióticos. Algunos ejemplos de resistencia. Son como pequeñas historias, pero cuando ingresen a a la bacteriología misma y hablemos de cada uno de estos gérmenes, pues ahí ya se van a empapar mejor de qué tipo de enzimas producen, qué tipo de resistencia bacteriana tienen, cómo se combate la resistencia de cada uno, etcétera. A ver, hablemos del gonococo. El gonococo, que está producido por la Neisseria gonorrea, dice, cuando se utilizaron por primera vez en 1930, casi todas las cepas aisladas de gonococo eran sensibles a sulfonamidas. En la década del 70 se produjeron eh, gonococos productores de beta-lactamasa. Estas infecciones no se podían tratar de manera eficaz con penicilina y se utilizó espectinomicina, aunque luego ya apareció resistencia a esta espectinomicina, por lo cual se empezó a administrar cefalosporinas de tercera generación o quinolonas para el tratamiento de la gonorrea. Y así el gonococo fue desarrollando mucha resistencia a diversos antibióticos. Actualmente las cefalosporinas de tercera generación, este grupo de antibióticos por vía endovenosa, sigue siendo los fármacos de elección contra dicho microorganismo. Aunque cuando hay primoinfección, digamos la primera vez que se infectan, todavía muchos son sensibles a la penicilina. Otro, el meningococo, producido por Neisseria meningitidis. Hasta el año 1962, el meningococo era sensible a las sulfonamidas y estos fármacos eran eficaces para la profilaxia y el tratamiento. Posteriormente surgieron meningococos resistentes a las sulfonamidas y hoy estos medicamentos han perdido su utilidad contra las infecciones meningocócicas. Se solía utilizar rifampicina para la profilaxis, pero perdió su acción bactericida con el tiempo. Las fluoroquinolonas han sustituido en gran parte la rifampicina para la profilaxia, pero el tratamiento del meningococo todavía es complejo por la múltiple resistencia que presenta. Ahí tenemos en el lado derecho
La estructura externa del meningococo son diplococos y hacia abajo, pues las lesiones cutáneas que produce. Ahí es un niño con una infección cutánea generalizada por Neisseria meningitidis. Otro, los estafilococos. Estas infecciones, estos gérmenes que producen infección de la piel, todos han debido ver pústulas, como lo que tiene alrededor de la boca esa niña del lado derecho. Esa es una piodermitis. Pio significa pus. Pio, pus. Eso es una piodermitis. Cuando esa piodermitis está en la piel, hay pus, heridas que no nos tratamos, empiezan a formar pústulas, entonces podemos utilizar fármacos que actúan contra los gram positivos. Si no tratamos esta infección, estas pústulas por la sangre ingresan y pueden ir a cualquier órgano. Cuando van a las articulaciones, producen una artritis. Si van al hueso, producen osteomielitis. Si van al pulmón, producen una neumonía necrosante, como ven la parte de abajo. En el pulmón derecho se forma una bula, se llama, y empiezan a podrir el pulmón, así hablando corrientemente. Y actualmente tenemos aquí en la terapia un niño que le han retirado el lóbulo superior y el lóbulo medio del pulmón, justamente porque tenía una infección rápida, que ha avanzado de manera rápida. Entonces el foco ha debido ser seguramente cutáneo, como la boca de esa niña. Y estos estafilococos han formado una resistencia que se llama MRSA. Igual han de escuchar MRSA. Le llamamos MRSA, aunque no tenga E. Entonces, un poquito de descripción. En 1944, la mayor parte de los estafilococos eran sensibles a la penicilina. La penicilina es un antibiótico que se ha creado a partir de un hongo, del Penicillium notatum. Entonces, a partir de este hongo se ha visto que sí mataba a estos estafilococos, ahí en 1944, pero el empleo masivo de estas penicilinas ha hecho que entre el 65 y el 85% de los estafilococos produzcan ahí por 1948 beta-lactamasa. O sea, esta penicilina es parte de la familia de los beta-lactámicos. Entonces, esta bacteria ya produce beta-lactamasa, es decir, ya destruye por actividad enzimática, porque es ASA, beta-lactamasa. Por actividad enzimática ya destruye la penicilina. Entonces ya no nos sirve la penicilina. Se han formado algunos tipos de penicilina modificadas, como la nafcilina, la meticilina, la oxacilina, que como dice, ha dado un respiro temporal a este problema de las beta-lactamasas, porque estas bacterias ya no podían destruir estos otros antibióticos, la nafcilina, meticilina y oxacilina, que ya venían modificadas contra la beta-lactamasa. Pero actualmente ya existen estafilococos resistentes a la meticilina. Esos son los MRSA. Entonces vienen los estafilococos resistentes a la meticilina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estos nuevos antibióticos ya no me sirven para la infección, entonces se han creado se han buscado nuevos antibióticos que a los cuales estos estafilococos MRSA positivo no puedan destruirlo. Así, y ya contamos con la daptomicina, el linezolid, la ceftarolina. El linezolid y la ceftarolina tal vez es lo último que hay en antibióticos. Ya se nos están acabando las opciones terapéuticas.
No sabemos qué va a pasar de aquí a unos años cuando ustedes estén ejerciendo. Ya, ya no van a haber antibióticos y vamos a estar ante gérmenes que sean resistentes a todo. Por eso, en lo posible, tratamos de utilizar un antibiótico desde un escalón bajo, ir subiendo, y una vez que contamos con el antibiograma, le damos el antibiótico que necesita. Tenemos que siempre recomendar a la familia, decirles la importancia de que cumplan el antibiótico, que les indiquemos cuándo volver, les preguntamos si pueden cumplir el antibiótico, dónde viven, si viven lejos y necesita, tiene que ser un viaje o no cuenta con los recursos económicos para cumplir el tratamiento, pues tenemos que garantizar que cuente con todo el tratamiento antes de iniciar. Si toma 3 veces al día, un antibiótico y tiene que tomar por 7 días, 7 por 3, 21. Necesita 21 tabletas. No le podemos decir, a ver, empiece, para hoy día puede comprarse 3 y para mañana tendría que conseguir el dinero, ¿no? Para comprarse el resto. Tenemos que tratar que tenga los 21 y que cumpla. Y no es que de donde se tiene que sacar, no, ahí nosotros aquí en los hospitales, pues gracias a Dios tenemos damas voluntarias, trabajadoras sociales que nos ayudan a conseguir los medicamentos. Hay algunas empresas que también les compran. O en la parte ambulatoria, pues igual hay que ver de qué manera pueden cumplir con el tratamiento antibiótico y que no estemos lamentando abandonos de tratamiento y la formación de resistencia para el futuro. Bueno, esa es la teórica que les debía. Espero que no se hayan dormido. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Nadie? Es que es 10 de la noche. Bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier pregunta, me la hacen llegar nomás, no hay problema y les respondo. Bueno, que pasen buenas noches. Les envío ahí luego las diapositivas. Gracias por su atención, los que están despiertos todavía. Y ahí nos vemos. Chao, chao.